sesión. Señor abogado, Patricio nos va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para la cuenta en esta sesión los siguientes documentos. Correo electrónico, Ministerio de Justicia, excusando la insistencia del señor ministro, como el secretario de Justicia, anunciando que asisten la señora María Esther Torres, jefa de la División Jurídica, la señora María Florencia Draper, abogada de la División Jurídica, don Mario Araya, abogado de la misma división. Defensoría Nacional confirma la asistencia del señor Leonardo Moreno, asesor legislativo y abogado de la Defensoría, y del señor Carlos Verdejo Galleguillos, también abogado de la Defensoría Penal Pública. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Señor secretario, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Hoy agradecemos y pido la quiesencia también para que puedan sentarse a la mesa los asesores del Ejecutivo del Ministerio del Interior y también de la Defensoría Penal Pública. Esta sesión número 153, ¿sí? Muchas gracias, diputada. Gracias, muchas gracias, diputada. Esta sesión número 153 tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución penal, con énfasis en materia de reincidencia y en delitos de mayor connotación social, boletín número 15.661-07, que se encuentra en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para estos efectos nos acompañan las autoridades y funcionarios que nos señaló don Patricio en la cuenta. ¿Nos corresponde entonces ahora, don Patricio? Sí, señor presidente, antes de pasar a la información del caso, también nos faltó dar cuenta, porque llegó antes de la sesión incluso, el reemplazo para esta sesión del diputado señor Jorge Zafirio reemplazará al diputado Miguel Ángel Calisto en esta... Ok, se tiene por aprobado el reemplazo. Señor presidente... El diputado Inter no mandó reemplazo. Corresponde en esta seguir, digamos, con el artículo segundo del proyecto, en esta oportunidad numeral 18, que está en la página 78 del comparado. Y hay indicación. Página 78, en la columna del medio, sustituye empate, el inciso quinto de este artículo por el que ahí se indica. Es página 78. Claro, el texto aprobado por el 78. El texto aprobado por el Senado dice: sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundara un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en 1 o 2 grados al mínimo los señalados en la ley. Al respecto hay una indicación del diputado Longton que señala para modificar el numeral 18º, Andrés, reemplazando en el texto que se sustituye el inciso quinto del artículo 107 del Código Procesal Penal la expresión 1 o 2 grados por la expresión 1 grado. Le ofrezco la palabra, diputado. Gracias, presidente. Presidente, esta indicación va en la línea de lo que aprobamos respecto a la cooperación eficaz, porque si queremos que se incentive o que la cooperación eficaz cumpla con el fin el cual estamos previendo en este proyecto de ley, donde se rebaja la pena en 1 o más grados, ningún sentido tendría si es que en el mismo procedimiento abreviado establecimos que se baje más de 1 grado la pena, es decir, no habría un incentivo para entregar información relevante para el éxito de la investigación si es que precisamente incorporamos el mismo beneficio en el procedimiento abreviado. Por eso disminuimos el 1 más grados a 1 grado solamente, para efectos de que no vaya en contraposición con la cooperación eficaz que ya aprobamos en esta comisión. Eso. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre el punto. Ministerio Público. No, esto era distinto. Bueno, por su intermedio, presidente, aprovecho de saludar a las honorables diputadas y a los honorables diputados que están presentes hoy día en la comisión. Presidente, la indicación que se está acá votando es una indicación que es distinta a la discusión que se votó la semana pasada, a pesar de que tiene evidentemente una cierta relación. Presidente, la idea que estaba detrás, por así decirlo, de la matriz de reducción de penas que había aprobado el Senado, y esto es lo que a mí me parece importante destacar, sin perjuicio que nosotros no tenemos ningún problema con esta indicación tal cual como está del Senado, es decir, que permite la rebaja en 1 o 2 grados,
era básicamente aumentar las hipótesis de disminución de pena a través del reconocimiento de algunas circunstancias que permitieran rebajar el grado de la pena, a condición de un aumento, digamos, a condición de que se podía eventualmente negociar en un procedimiento abreviado penas más altas que los 5 años que hoy día establece nuestro legislador, salvo algunos casos excepcionales que son básicamente los delitos contra la propiedad y los delitos de la ley de control de armas. Permítame ponerlo el ejemplo de una violación o de un homicidio, ¿cierto? La idea era, voy a poner otro ejemplo, en un homicidio y en un secuestro. La idea era permitir ciertas rebajas de condena, y en eso lleva razón el honorable diputado, por su intermedio, señor presidente Longton, en términos de que hoy día un secuestro podría tener una disminución de pena de hasta 3 grados, si es una cooperación eficaz calificada, más podría tener un reconocimiento del atenuante del artículo 11, número 9, por el solo hecho de reconocer, que es el que está en el inciso anterior, más eventualmente 2 grados menos, que es lo que señala este artículo. Por lo tanto, podríamos terminar con una pena que podría terminar en 61 días tranquilamente por un secuestro, incluso con finalidad de extorsiva, o de 61 a 540 días. La idea que estaba detrás era permitir aumentar la hipótesis de abreviado, y de hecho a nosotros como Ministerio Público nos gustaba la idea del honorable diputado Longton de hasta 15 años, porque nos permitía, ¿cierto?, controlar para terminar en delitos graves con penas efectivamente efectivas y además sobre el marco de los 5. La comisión estableció... ¿Le ponemos atención a...? La comisión entendió, presidente, y en eso no hay, desde luego, eso no hay nada que el Ministerio Público pueda decir eso, de que el marco va a quedar exactamente los mismos 5 años, independiente del delito, y sin embargo van a poder haber todas estas reducciones. Yo lo último que termino, presidente, es decir que el Ministerio Público, por mandato legal, va a seguir ejerciendo desde luego el procedimiento abreviado, y no necesariamente por las razones que se dice, que es porque no quieran llegar a juicio oral, porque, no sé, para cierta flojera, digamos. Muchas veces tiene que ver con protección de la víctima, muchas veces tiene que ver con protección de los testigos, muchas veces tiene que ver con decisiones estratégicas, pero además, y esto yo creo que es lo más paradójico, estamos incentivando un modelo de cooperación eficaz justamente para que las personas cooperen, lo cual supone, desde luego, un cierto grado de autoincriminación. Y en esos casos, a pesar de que el sujeto haya cooperado, se haya autoincriminado y todo el tema, igual voy a tener que llegar con él con penas de más de 5 años porque no tengo ninguna posibilidad, salvo, insisto, en delitos contra la propiedad y en delitos de armas, para poder llegar sobre los 5 años. Entonces, a nosotros nos gusta esto, presidente, pero esto lo único que va a significar es que vamos a llegar abreviados con penas todavía más bajas de las que hoy día existen. Y insisto, y termino, nosotros lo que habíamos sostenido en el Senado es que quisiéramos, ojalá, tener espacios para poder negociar penas más altas, que es lo que no se aprobó acá la semana pasada. Bueno, muchas gracias, don Ignacio. Se ofrece la palabra. Diputada Giles. Sí, presidente, yo le voy a pedir que por favor sea tan gentil de permitirme escuchar lo que dicen nuestros invitados. A mí me parece que si los diputados quieren hacerse asesorar tendrán que salir de la sala o hacerlo en otro lugar, pero no al lado de mi oreja, por favor, como corresponde. No pude escuchar la mitad de lo que nos acaban de referir. Muchas gracias, diputada Giles. Creo interpretar lo que plantea el Ministerio Público, que era de la idea de mantener 1 o 2 grados, porque efectivamente eso hacía un correlato con lo que, a juicio del Ministerio Público, se rechazó en la sesión anterior. Disculpe. Sí, por favor. No, a ver si le puede aclarar a la sí, diputada. Yo creo, presidente, que es correcto mantener lo que expuso el Senado, pero lo que sí me parece razonable advertirle a esta comisión es que esa reducción de 1 o 2 grados, la reducción que tiene ya el inciso anterior por el solo hecho de aceptar responsabilidad, que además es bien dicotómico, porque el inciso anterior te permite reconocer el 11 número 9 por aceptar los hechos y los antecedentes de la carpeta, y el inciso segundo te permite bajar en 2 grados por lo mismo. O sea, le estamos bajando la pena por lo mismo en 2 hipótesis distintas. Pero además la cooperación eficaz, por ejemplo, lo que yo ponía el ejemplo del secuestro, nos va a permitir en alguna hipótesis hasta bajar 3 grados. Por lo tanto, lo que yo estaba diciendo es que en un secuestro eventualmente vamos a llegar con penas de 61 días, solo por las diversas formas de bajadas de pena que tiene hoy día o que va a tener con esta legislación nuestro sistema. Lo que nosotros decíamos la semana pasada, pero que lamentablemente no se aprobó, es que eso tenía un correlato con un abreviado que se extendía hacia arriba, cosa de que uno pudiera negociar llegar a penas también más altas. Pero bueno, eso no se aprobó y es parte de lo que corresponde, digamos, presidente. Ok, se ofrece la palabra al diputado Sánchez.
Muchas gracias, presidente. Entonces, quiero ver si es que estoy entendiendo bien. La impresión del Ministerio Público sería que esto, de cierta forma, es reiterativo, porque ya existen otras normas que ya han sido aprobadas antes que permiten por conductas similares, digamos, como es el reconocimiento de los hechos, que se haga una reducción de las penas. Y se me viene a la memoria, no me acuerdo el caso exacto, pero yo sé que hemos rechazado en esta comisión, dentro del marco de este proyecto de ley, otras normas similares, en el fondo, que pueden ser reiterativas con atenuantes o agravantes, y eso evidentemente generaría digamos, una contradicción si es que mantuviéramos en este caso, si fuera así el caso, le pediría por su intermedio que me lo pudiera aclarar el Ministerio Público, si es que ya existe otra norma que puede permitir la aplicación de atenuantes. En este caso, no me parecería en el fondo que mantengamos una referencia similar como lo que ha estado aprobado ya por el Senado. No sería en ese sentido ni siquiera necesario aprobar la indicación del diputado Longton, que por lo demás, de todas maneras, me parece más adecuado. Gracias. Muchas gracias. Se ofrece la palabra a la Defensoría Penal. Muy cortito, si bien es cierto, probable. Tanto la norma que propuso el Senado como la indicación del diputado Longton tienen que ver con incrementar rebajas de pena asociadas a las negociaciones en un marco de pena que era distinto, que no se aprobó la semana pasada, ¿cierto? Sí, también decir algo que es más o menos obvio y que aquí no se está diciendo, que es que eso solo opera en la medida que el Ministerio Público lo pide, ¿no? Entonces tampoco estamos hablando de que vamos a llegar a unas penas ínfimas casi automáticas o mágicamente. Precisamente será el Ministerio Público que tendrá que negociar esos abreviados y, si él lo considera, eventualmente solicitar estas rebajas, tanto la de la indicación del Senado como la que hace el honorable diputado Longton. Entonces no es un automatismo. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, luego al Ministerio Público. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solamente a modo de ejemplificar cómo funciona un procedimiento abreviado en la práctica. Bueno, reiterar que es muy poco probable que un fiscal ofrezca 61 días por un secuestro, sino probablemente terminaría fuera del Ministerio Público. Lo cierto es que una vez que el Ministerio Público tiene todos sus antecedentes en la carpeta, tiene que tomar una decisión, probablemente una prognosis. ¿Cuánto es el esfuerzo de realizar el juicio y la pena probable a la que va a llegar? De otro lado, la defensa va a hacer más o menos lo mismo. Frente a la evidencia que tiene ya revisado, va a tener que tomar una decisión. Corro el riesgo en el juicio, cosa que solamente sería razonable cuando se tiene una tesis de absolución. Es decir, yo no voy a aceptar ninguna pena. En el otro escenario, es decir, tengo antecedentes, pero en realidad quiero una pena lo más baja posible, se abre el escenario del abreviado y probablemente esa sea la forma en que termine ese procedimiento. No creemos que sea un tema de flojera, no creemos que sea un tema de desidia. La regla de rebaja, y aquí hay que también hacer memoria, la modificación que se hace al procedimiento abreviado a propósito de la rebaja en un grado tiene razón y sentido porque se modificó las reglas de determinación de pena respecto de los delitos contra la propiedad. Como tienen marco rígido y estas subieron sustancialmente, ninguna de ellas, sin que existiera la rebaja en un grado, eran posibles de terminar en procedimiento abreviado y presionaba la realización de juicios orales, incluso en aquellos casos en que había confesión. Esa fue la razón por la cual este honorable Congreso decidió aplicar esta regla de rebaja de un grado, porque si no, para los delitos contra la propiedad con marco rígido no tendría ninguna aplicación. Lo que se hace en el Senado es ampliar, considerando precisamente la petición del Ministerio Público, a la posibilidad de rebajar 1 o 2 para dar mayor aplicación a los procedimientos abreviados. Es decir, permitiendo que en esa rebaja, y que insistimos, no es una rebaja automática y tampoco podría rebajarse doblemente, porque el efecto del artículo 11, número 9, esto es la colaboración sustancial, tiene solamente efecto de atenuante y va a depender si concurre en otras circunstancias, pero nunca podría modificar el grado de aplicación de la pena. Entonces, dicho lo anterior, la decisión de ampliar a 1 o a 2 grados
lo único que hace, y porque es facultativo del querellante y el Ministerio Público, es ampliar la zona de negociación de pena respecto de determinados delitos, de todos los delitos en realidad, para el Ministerio Público en aquellos casos que puede tener una mejor opción en un procedimiento abreviado. No tiene ninguna otra efecto dicha regla. Por supuesto, tal como lo dice el representante del Ministerio Público, esta regla probablemente hubiese tenido mejor rendimiento si existiera un abreviado a 10 años, pero eso ya fue rechazado por la Comisión. Si se quiere mantener una regla de 1 o 2 grados, probablemente será el Ministerio Público el que decida en qué momentos y en qué lugares y respecto de qué casos podrá ocuparlo, dependiendo de cada una de las investigaciones y los antecedentes que se tenga. Para la sola ilustración y claridad, la regla del 1 o 2 grados en realidad es una regla que amplía el ámbito de negociación del Ministerio Público para poder ofrecer un procedimiento. Es solo eso. Muchísimas gracias, señor presidente. Antes de dar la palabra, diputada, al Ministerio de Justicia, entonces, ¿está de acuerdo con la indicación del diputado Longton en que sea un solo grado o mantenerlo en 1 o 2 grados como plantea el Ejecutivo? El Senado, perdón. Lo que pasa es que, más que haya una posición dura respecto de ambas, Sí. la regla de los 2 grados le entrega la herramienta que el Ministerio Público quería para efectos de negociación. Y eso se consideró al momento de discutirlo en el Senado. Ok. Y esa fue la decisión que se tomó. Tal como lo ha dicho en otras oportunidades el propio representante del Ministerio Público, decisiones de este tipo son más bien de política criminal y que descansan en la voluntad de esta comisión. Muchas gracias, Mario. Diputada Giles. Presidente, yo por más que de manera elegante y ambigua, digamos, los invitados traten de poner las cosas, yo tengo un cierto ya deterioro intelectual por la edad, pero no soy ciega a lo que está produciéndose y que parecen todos querer hacer como que no existe. ¿Ya? Entonces me gustaría tratar de poner las cosas en el nivel en que estamos. Aquí hubo un cambio sustancial en la sesión pasada en esta legislación, porque rechazamos ya una norma que era muy importante y que tiene que ver absolutamente con esto que estamos tratando hoy. Es decir, en estricto rigor, en una lógica jurídica básica, ni la propuesta del Senado ni esta indicación deberían existir, ¿ya? Desde mi perspectiva, como ya es sabido, yo no tengo ningún interés de ampliar las atribuciones del Ministerio Público para negociar rebajas de penas, porque de lo que se trata este proyecto y lo que yo pretendo es que no se rebajen las penas por ningún motivo y eso fue lo que logramos, es mucha gente, logré en la sesión pasada, dado que no se podía no teníamos la correlación de fuerza aquí para aprobar lo que proponía el diputado Longton. La única salida que yo vi fue esa, que además me parece espléndida. Entonces, cuando ya no existe la posibilidad de negociar de parte del Ministerio Público con delitos de más de 5 años, ya no existe, ya está cercenado. A mí me parece en realidad que ahora me arrepiento porque no sabía que ese iba a ser el resultado de no haber presentado una indicación para que no exista ni un grado ni ningún grado en este caso, ¿ya? Que es más bien, o sea, cómo abolir la norma que está proponiendo el Senado sería mi intención aquí. Y sería a mi juicio lo lógico, que hubiera una indicación que dijera no se rebajará en ningún grado, nunca, bajo ninguna circunstancia, ninguna pena. ¿Me entienden? Entonces yo creo que hay que seguir el hilo de lo que hemos estado legislando para poder entender. Ahora, yo me imagino que por supuesto la intención del Ministerio Público será que esta indicación que rechazamos la semana pasada se vuelva a presentar en la sala y se apruebe, para lo cual ahí sí en ese caso sería útil esta indicación del Senado, ¿ya? O cualquiera de las dos. Pero a mi juicio no debería existir ninguna de las dos, porque no existe ya esa posibilidad para el Ministerio Público y yo espero en sala esto se rechace. Para terminar, diputado Longton. Sí, presidente, muy breve. Entendiendo que en la sesión pasada se rechazó la norma que extendía los grados de pena para poder llegar a procedimiento abreviado,
que el Senado lo establecía en 10, yo puse una para 15, pero se rechazaron las dos. Hoy día quedó en 5 años. Eso es contradictorio con la norma que se aprobó en el Senado y que está en la mitad de la columna, al decir 1 o 2 grados, porque lo que está diciéndole es que a una pena de 5 años le vas a bajar 1 o 2 grados. Esto operaba bajo la lógica de una pena de hasta 10, incluso hasta 15 si se hubiera aprobado la otra indicación. Sumándole además la atenuante del 11 número 9 del inciso anterior. Por lo tanto, una pena de 5 años puede ser rebajada A 60. a 60, y eso obviamente que es contraproducente con la gravedad del delito que se puede llegar a cometer, entendiendo que la regla que está hoy día establecida en la ley vigente es respecto a los delitos con marco rígido, principalmente los delitos contra la propiedad. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias. Hoy yo creo que la discusión está bastante clara. Existe respecto de este artículo del 458, el texto del Senado aprobado, que dice en 1 o 2 grados, al menos señalado por la ley. Hay una indicación del diputado Longton que la refiere solo a 1 grado, entonces yo voy a poner en votación la indicación del diputado Longton. Y después hay una indicación del diputado Benavente para incorporar, que está fuera del comparado en la página 5, para incorporar una frase final al artículo. Diputado Benavente, ¿está por ahí? Sí. Y el diputado Benavente, en la página número 5 del comparado, en la indicación número 11, solicita incorporar en el artículo 258 del Código Procesal Penal la siguiente frase luego del punto final. ¿Cómo? ¿Es otro artículo? Y estamos en el... Oh, sorry. Que estaba indicado. Oye, entonces, ¿en votación la indicación del diputado Longton? Disculpe, diputado Benavente, a continuación viene lo suyo. Gracias, señor presidente. En votación el artículo segundo, numeral 18, con la indicación del diputado señor Longton. Estamos votando la indicación, ¿no es cierto? Primero con tu indicación, por lo del Senado con tu indicación. Sí. A ver, aquí hay una propuesta del Senado que establece en 1 o 2 grados, hay una indicación del diputado Longton, vamos a someter a votación lo aprobado por el Senado con 1 grado, como dice la indicación del diputado Longton. Si se cae la indicación del diputado Longton, corresponde votar lo del Senado. Claro. En votación. Don Gustavo Benavente. A favor de la indicación. A favor de la indicación. Don Jorge. Don Jorge Alessandri. A favor de la indicación de Longton. A favor también, don Jorge. El diputado Zafirio por don Miguel Ángel Calisto. A favor. A favor, don señor diputado Zafirio. Diputada Carrera no está. Diputada Flores tampoco. Diputado don Marcos Silavaca. A favor, don Marcos Silavaca. Diputado doña Pamela Giles. Yo insisto, presidente, en que aquí lo que correspondería, después de lo legislado, es algo así como declarar inadmisible lo del Senado. Como eso no existe, voy a votar a favor de la indicación del diputado Longton. A favor. Don Andrés Longton. A favor. Doña Maite Orsini. En contra. Don Luis Sánchez. Muchas gracias. Me complica un poco, yo entiendo las normas procedimentales para esto, porque esto ya ha pasado en otras ocasiones, pero me complica la forma de votar. Yo entiendo que la propuesta del diputado Longton, si se aprobase esta norma en algún término, sería la mejor opción, porque en el fondo achica lo más posible la posibilidad de disminuir la pena. Pero por lo que yo entendí de lo que decía el Ministerio Público, esto es finalmente redundante e innecesario, así que en este caso me voy a abstener, pero si llegase, y creo que no va a ser el caso, pero si llegase la votación de la norma por el Senado, yo ahí la rechazaría, sería para esos efectos, pero en este caso me abstengo. Abstención, diputado Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Vinter. A favor. A favor, don Gonzalo Vinter. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. 3, 6, 9. 9 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Entonces se aprueba lo propuesto por el Senado con la indicación del diputado Longton. ¿Presidente? ¿Sí? ¿Hizo lo del pendiente?
Hay una... No, si me permite. No, lo que pasa, presidente, es que si se fijan en el mismo inciso sexto, ¿Ya? de la ley vigente establece en la parte final debiendo considerarse previamente lo establecido en las reglas primero o segunda de este artículo, y se refiere al 449. ¿Ya? En la sesión 137 esta comisión rechazó la regla segunda. de eliminar la regla segunda. Por lo tanto, tendríamos que hacer concordante esta regla actual con lo ya aprobado, eliminando la regla segunda de este artículo. ¿Ok? ¿Le parece entonces a la comisión que la Secretaría, mandatemos a la Secretaría para que haga la concordancia correspondiente, diputada Giles? No estoy entendiendo, si me permite el Diputada. colega y la vaca, no estoy entendiendo su forma de votación. Creí entender que acaba de decir que quedaba aprobado el artículo del Senado, en circunstancias que lo que estábamos votando era la indicación del diputado Longton. Entonces, por lo tanto, correspondería votar otra indicación si es que la hay, Es que no hay más y indicación. votar aparte el artículo según cómo funcionamos. No, lo que sometimos, disculpe diputada, lo que Y termino inmediatamente, y lo que además le pidió el diputado Longton expresamente que señalara que estábamos votando, y lo que estamos votando es una indicación, no un artículo con la indicación. lo que sometimos a votación, diputada, es la propuesta del Senado con la indicación del diputado Longton. Así lo votamos y así lo hice ver. Y si eventualmente se caía la indicación del diputado Longton, teníamos que votar la sola propuesta del Senado. Me explico. La propuesta del Senado establecía: sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, si el imputado acepta expresamente los hechos y los antecedentes de la investigación en que se fundara un procedimiento abreviado, el fiscal o el querellante, según sea el caso, podrá solicitar una pena inferior en 1 o 2 grados al mínimo de los señalados por la ley. Es que así se vota. Y hay una indicación respecto de ese artículo del diputado Longton que reduce de 2 grados a 1. Y aprobamos 1 grado. Pero yo no puedo aprobar una indicación, uno en abstracto, ¿está bien, Pamela? ¿Quedó en 1 grado? Sí. Que quede en actas lo que opina la Secretaría sobre este punto. Don Patricio, por favor. Sí, señor presidente, el reglamento, en cuanto a la forma en que se practica la votación, le entrega al presidente la facultad de ir ordenando las votaciones, y la primera exigencia que le hace el reglamento al presidente es, en el caso de que haya una norma que tenga alguna indicación, como es el caso actual, que vote la norma del proyecto junto con la indicación. Lo que pasa es que la indicación lo que hace es hacer una modificación o un cambio o una enmienda a una determinada parte de la norma del proyecto. Entonces, es por eso que se vota primero la propuesta de cambio junto con la norma, de tal manera que, de ser aprobada la indicación, inmediatamente se produce la modificación, la enmienda o el cambio propuesto por esta iniciativa, presidente. Quisiera precisar, para evitar comentarios y plantear, si hubiese respecto de este artículo una indicación que eliminara la propuesta del Senado, que uno entiende cuando se pide votar en contra es una votación separada, sí procedería, pero no hay ninguna indicación que proponga eliminar lo planteado por el Senado. Solo una indicación del diputado Longton que reduce de 2 a 1. Y es por eso que modifica particularmente esa indicación, esa propuesta del Senado. Y eso es lo que se votó. Si nosotros hubiéramos tenido una propuesta de eliminar justamente ese artículo propuesto por el Senado, debimos haberlo votado primero, y luego la indicación del diputado Longton, y después, si no se aprobaba, lo propuesto por el Senado. Eso. El artículo 196 dice: en todo caso, el presidente fijará el orden de votación. La proposición original se votará con cada una de sus adiciones o modificaciones. Vale decir, yo no puedo votar una indicación en abstracto. No puedo votar 1 o 2. O dejarlo solo 1. Tiene que ser con el texto incorporado. Que espero haberme expresado bien y que me hayan entendido. Más o menos, diputado de la... pero me entendió. A continuación... Muchas gracias. A continuación corresponde... Aquí tenemos indicación del diputado Benavente. Del diputado Benavente. Al artículo 458 del Código Procesal Penal. Claro. Y que incorpora, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase. Eso está en la página 5 del comparado, en la indicación número 11. Reitero.
fuera de comparado, en la página 5, en el número 11 hay una indicación del diputado Gustavo Benavente para, en el artículo 458 del Código Procesal Penal, incorpórase a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido la siguiente frase, vale decir, agrega al término una frase que dice lo siguiente: si se suspendiera el procedimiento conforme a lo indicado precedentemente, no se modificarán, revocarán ni suspenderán por ese solo hecho las medidas cautelares decretadas en contra del imputado respecto del cual se hubiera decretado la suspensión. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Benavente. Sí, gracias, presidente. Presidente, lo que pasa es que lo que ocurre es que la ley dice que cuando en el procedimiento aparecieran antecedentes que pudiesen permitir o presumir la enajenación mental del imputado, el juez podrá, a solicitud de parte o de oficio, podrá solicitar un informe psiquiátrico. Y al solicitar el informe psiquiátrico se suspende el procedimiento. Y lo que ocurre es que algunos jueces, por el solo hecho de suspender el procedimiento, también están revocando las medidas cautelares. No todos, pero varios lo han hecho así. Y después llega el informe, digamos, y muchas veces el informe establece que el imputado no tiene necesariamente una enajenación mental y es totalmente imputable, digamos. Entonces, y nos quedamos sin la cautelar. Lo que pretende esta indicación de que establecer, afirme, de que las medidas cautelares se mantienen o no se modifican por el solo hecho de que esté suspendido el procedimiento. Una vez que llegue el informe psiquiátrico, y si el informe psiquiátrico establece que el imputado tiene algún grado de enajenación mental, el juez aplicará la norma que dice que decretará su internación provisoria o decretará el sobreseimiento temporal. Y por otro lado, las medidas cautelares igual pueden modificarse, pero de acuerdo a las reglas generales, y no por el solo hecho de la suspensión del procedimiento en virtud de que el juez haya pedido este informe psiquiátrico. Ese es el fundamento de la indicación, presidente. Muchas gracias, diputado Benavente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto de esa indicación. Don Mario. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. El Código Procesal Penal es aplicable en dos variantes para determinar y imponer penas a todas las personas, pero también regula el procedimiento para imponer medidas de seguridad. Las medidas de seguridad, al menos en la tradición penal chilena, no son penas, porque están destinadas a aquellas personas que no tienen responsabilidad penal, de acuerdo al propio Código Penal, porque son enajenados mentales. La regla del 458 del Código Procesal Penal lo que hace es dar un tratamiento diferenciado a aquellas personas que, siendo investigadas por un hecho que puede ser constitutivo de delito, no son responsables penalmente. Luego, no es posible aplicar el régimen cautelar general a aquella persona que no tiene sus facultades mentales necesarias para imputarle responsabilidad por un hecho. ¿Cuál es la dificultad? Y resulta algo evidente. Existen ciertos casos de bastante gravedad en que inimputables han participado. Varios de ellos son incendios, varios de ellos son homicidios. ¿Qué es lo que pasa con esos imputados que las defensas solicitan que se les declare inimputables? No quedan libres. Lo que dice el Código es que, atendidos los antecedentes, y deben ser antecedentes suficientes, no basta con la receta médica de que está tomando algún psicotrópico cualquiera. Por lo general, lo que hacen las defensas es obtener las fichas clínicas y los certificados correspondientes de los médicos tratantes, que en su mayoría dependen de los servicios de salud, no servicios privados. Solamente con ese antecedente se recurre al informe que debe realizar el servicio médico legal para corroborar dicho diagnóstico. ¿Qué es lo que hace el juez entre medio? Lo mantiene privado de libertad, se mantiene privado de libertad y decreta la internación provisoria en un recinto penitenciario. La Defensoría Penal Pública, por lo general, y la mayoría de las defensas han recurrido de amparo ante esas decisiones, pues la ley expresa
ninguna persona con facultades mentales perturbadas puede estar en un recinto carcelario. Sin embargo, la jurisprudencia en este caso es unívoca y se rechazan todos y cada uno de los amparos de las personas privadas de libertad, suspendidas por 405.8 y que se encuentran dentro de las cárceles de Chile. Esto probablemente es un problema de salud, pero no es un problema que se deba resolver a través de una norma que permite imponer medidas cautelares a una persona respecto de la cual el propio tribunal, revisando los antecedentes que le entregaron, da cuenta de que no tiene ninguna, o al menos se sospecha, que no tiene posibilidad alguna de responder de sus actos. Para casos graves, nadie está libre. Para casos más leves, probablemente sí. Suele ocurrir que en las familias donde existen parientes con dificultades mentales o padecimientos mentales, ante una crisis de cualquier tipo, se recurre a Carabineros de Chile. Y en esas crisis probablemente hay daños, hay lesiones. Varias de las personas terminan detenidas y formalizadas por BIF teniendo algún grado de patología mental. En esos casos probablemente el mejor control es de su familia y del tratamiento médico que probablemente también llevan. Una regla que permita la aplicación de medidas cautelares a alguien que no es capaz de cumplir la ley por tener sus facultades mentales perturbadas va en contra del sistema que hoy día mantiene el Código Procesal Penal para el tratamiento de enajenados mentales. Por lo tanto, creemos que es una regla que no debiese ser aprobada. Muchas gracias. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Andrés Longton. Sí. Un poquito más breve que el Ejecutivo. Presidente, sí, a ver, lo que yo entendí del diputado Benavente es que en la práctica hay algunos tribunales que están dejando en libertad, están revocando medidas cautelares mientras no se tenga el informe psiquiátrico correspondiente que determine la inimputabilidad del imputado. Y para dar certeza que ello no ocurra, el diputado Benavente presentó esta indicación para decir expresamente y que no queda ningún lugar a dudas a los tribunales de que eso no puede ocurrir, de que las medidas cautelares se tienen que mantener mientras no exista ese informe que corrobore la inimputabilidad del imputado. Y a mí me parece que está bien, porque esto te establece una regla clara. O sea, con esta regla vas a tener una jurisprudencia que es uniforme. Es decir, como dice el Ejecutivo, esto no ocurre en la práctica, pero ¿qué pasa si ocurriera? O está ocurriendo, como dice el diputado Benavente. A mí me parece que es procedente porque de alguna manera le estás diciendo a los tribunales esto no es sujeto a interpretación porque hay norma expresa que te dice que esta persona tiene que corroborar primero y probar que es inimputable para efectos de poder revocar una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva, porque de lo contrario esta persona puede quedar en libertad y en definitiva eso puede ser un peligro para las familias chilenas, considerando que ese informe puede salir negativo desde el punto de vista de su inimputabilidad. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Sí, presidente, solo decirle que nosotros tenemos que buscar aprobar normas que resuelvan problemas existentes, problemas actuales. Y entiendo, por lo que dice el Ministerio Público, este problema que el supuesto de esta indicación, el justicia, es un problema que no existe. Y yo le pediría, presidente, que le pudiéramos preguntar a los que conocen de la práctica judicial en estos temas, que es la Defensoría y el Ministerio Público, para saber si estamos en presencia de un problema real o más bien abstracto. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público, luego la Defensoría. Presidente, si hay algún título que tiene dispersiones jurisprudenciales en nuestro Código Procesal Penal y que, por lo menos a juicio de quien habla, tiene problemas de redacción de su origen, es precisamente el título sobre las medidas de seguridad y la dispersión de la jurisprudencia en términos de qué hacer cuando hay un antecedente que da cuenta de que la persona podría tener un problema de inimputabilidad, tanto respecto de adultos como de adolescentes, es enorme. Con fallos de jueces de garantía, con fallos de cortes de apelaciones y, como bien dice el representante del Ministerio de Justicia, con fallos también de la Corte Suprema en términos de amparo. Y la razón de por qué esa dispersión jurisprudencial es porque el 458 no conversa muy bien con el 464, que es el que habla sobre la internación provisional. Es decir, hay una laguna, por así decirlo. Nos guste o no nos guste, hay una laguna y hay jueces que entienden que, habiendo antecedentes, que pueden ser mínimos en algunos casos
o máximos en otro, de que la persona podría ser imputable, entonces suspenden y no decretan la prisión preventiva, por ejemplo, porque dicen que meterlo en prisión preventiva es meterlo con sujetos que son imputables, pero no sabemos en estricto rigor si es imputable o no imputable. Y esa es la virtud de la norma que nos propone por su intermedio el honorable diputado, presidente, porque en el fondo lo que nos va a decir es, mire, que es consistente con el 450 y con el 464, porque nos va a decir que solo cuando esté acreditado con el informe que la persona es inimputable, entonces podemos discutir la internación provisional y por lo tanto entonces habrá que darle el tratamiento incluso antes de la aplicación de la medida de seguridad como un inimputable. Y en eso, presidente, hay variopinto de jurisprudencia. Muchas gracias al Ministerio Público. Fue con la palabra a la Defensoría para proceder a votar la indicación del diputado. Sí, señor presidente, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a los honorables y las honorables diputadas y diputados. Tenemos percepciones de la realidad distintas con el Ministerio Público. El Ministerio Público nos informa que existe dispersión. El Ministerio de Justicia nos dice que hay uniformidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y nosotros tenemos que decir que nuestra percepción es que hay uniformidad en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Permítame intentar explicarlo. Llega una persona detenida, por ejemplo, un control de detención, por BIF, porque la familia está desesperada, porque esta persona sufre de esquizofrenia, como me pasó tantas veces siendo defensor, y entonces cuando tiene una crisis llaman a Carabineros, lo denuncian por BIF para poder sacarlo de la casa. Llega al tribunal. Supongamos que sea un hecho grave, que no sea un hecho pequeño, digamos, y que existan méritos para dejarlo en prisión preventiva. Si hubiera sido una persona normal, se lo deja en prisión preventiva, pero nosotros tenemos un antecedente que nos sopló un familiar que dice que este niño es esquizofrénico. Entonces lo decimos al juez, pero ese antecedente no basta, porque es un dicho. Nadie va a suspender por 458 una causa con el mero dicho del defensor o del imputado de que es esquizofrénico. Pero en la siguiente audiencia, nuestra asistente social o el familiar nos trajo un certificado al médico psiquiatra que dice que este caballero es esquizofrénico. ¿Ya? Pero ese certificado no basta para declararlo inimputable. Ese certificado es un antecedente que nos va a permitir solicitar que se decrete el informe médico, psiquiátrico, médico legal para determinar si es imputable o no, o si tiene imputabilidad disminuida. Esa es la segunda audiencia, por decirlo de alguna manera. Ahora, ahí puede ocurrir que con este antecedente se suspende el procedimiento a la espera del informe médico legal psiquiátrico o no se suspenda. Esa es una discusión que depende del juez. Pero incluso aunque se suspenda, eso no significa automáticamente la sustitución de la medida cautelar. Lo más común, lo más habitual que ocurre es que cuando se trata de delitos graves, de un homicidio, por ejemplo, no se suspende el procedimiento, se pide el informe médico legal y se espera que llegue para determinar si esta persona es imputable o no. Tercera escala, por decirlo de alguna manera, llega el informe médico legal. Después de 200 meses, llega el informe médico legal y dice que este caballero es totalmente inimputable porque tiene una total esquizofrenia. Pero ahí tampoco se decide el juicio. Ahí lo que pasa es que si está privado de libertad ya no puede seguir en prisión preventiva, pero sí está habilitado el juez para decretar la internación provisional. Y por lo tanto tampoco se va para la casa. ¿Ya? Pero tampoco se resuelve el juicio ahí, porque definido que esta persona es inimputable, el fiscal tiene que tomar una decisión. Y la decisión es, lo sobreseemos definitivamente por inimputable y llegamos hasta acá, o yo, fiscal, ejerzo las facultades que me confiere este título y pido que se aplique una medida de seguridad respecto de este caballero. Y en ese caso, lo vamos a declarar inimputable y vamos a ir a un juicio oral por medida de seguridad para que se le aplique a este señor. Y para eso me van a tener que probar el hecho típico y la existencia de actos típicos, digamos, hecho típico, antijurídico, y entonces ahí voy a poder aplicar una medida de seguridad, si es que además es peligroso. Entonces, lo que quiero decir es que no ocurre en la práctica que a la medida de seguridad queda sin efecto cuando se tiene un antecedente serio de que este señor es inimputable y se pide el informe psiquiátrico médico legal. Ni siquiera es certero que siempre se suspende el procedimiento en ese caso. Menos aún tratándose de delitos graves, digamos, en que
como que si este caballero se hace pasar por loco, entonces va a recuperar su libertad a pesar de que mató a 50. No, eso no pasa en este país. Entonces, desde ese punto de vista tenemos percepciones distintas con el Ministerio Público, nuestras percepciones coinciden más bien con las que tiene el Ministerio de Justicia. Recomendamos, al igual que el Ministerio de Justicia, rechazar esta indicación. Muchas gracias. Sobre el punto del Ministerio Público, antes pero de votar. presidente, solo porque la experiencia, y reivindicar siempre la experiencia práctica, mi conocimiento, hay jueces, presidente, que derechamente, con algún antecedente mínimo, suspenden, y entonces no aplican cautelares. Que la mayoría de los casos puede no ser así, es distinto, pero la norma resuelve un problema normativo, que es lo que yo creo que deberíamos preocuparnos, lo resuelve. Muchas gracias, Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Solamente sobre el punto. Si lo que dice don Ignacio Castillo es cierto, el problema no es la regla de cautelares, sino la regla de antecedentes. Entonces la regla que se propone no resuelve lo que cree que puede resolver el Ministerio Público. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. En votación, entonces, la indicación del diputado Benavente. Sí, gracias, señor presidente. Como usted lo ha dispuesto, en votación la indicación del diputado señor Gustavo Benavente relativa al artículo 458 del Código Procesal Penal, don Jorge Alessandri. Gracias, secretario. No tengo micrófono. Acá creo que este era el asiento del diputado Leo Soto, pero voy a aprovechar de usar el del presidente y votar a favor de la indicación. A favor, don Jorge Alessandri. Se lo llevó para la casa, Sí. Don Gustavo Benavente, por favor. A favor. A favor, don Gustavo. Diputado, señor Zafirio. En contra. En contra, diputado Zafirio. Diputado don Marcos Silavaca. Don Marcos Silavaca, a favor. Diputada doña Pamela Giles. Gracias. Yo no dudo que lo que dice la Defensoría es como ellos lo dicen, pero asegurémonos. A favor. A favor. Diputado don Andrés Longton. A favor. A favor. Diputada doña Maite Orsini. En contra. Diputado don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Diputado don Leonardo Soto. En contra. En contra, don Leonardo Soto. Diputado don Gonzalo Vinter. En contra, don Gonzalo Vinter. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 1. 7, 4, 0, perdón. 7, 4, 0. Se aprueba por 7 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. A continuación, señor secretario, corresponde 7-4. Vamos al numeral 19, página 79. ¿A favor? Sí. Estoy momio. Señor presidente. Página 79. La página 79 del comparado, numeral 19 del Senado, sustituyes el inciso segundo del artículo 468 bis por el siguiente, tratándose de decomiso de ganancias en caso de que los bienes decomisados sean dinero o derechos a sumas de dinero, se les transferirá al fisco. Los fondos obtenidos mediante la realización de los bienes decomisados también serán transferidos al fisco. ¿No tiene indicaciones? ¿No? Una pregunta. Entonces, no tiene indicaciones este texto. Diputado Alessandri. Sí, gracias, presidente. Aprovechando el tema, no directamente sobre esta parte, pero quería preguntarle al Ministerio Público si hay algún sistema en que lo decomisado le llegue al Ministerio Público para financiar sus operaciones y si eso está funcionando o no. Cuando la ley lo dispone, por ejemplo, estoy pensando en decomisos de dinero que pueda usar el Ministerio Público para contratar más personal, para hacer mejores investigaciones, si existe en nuestra legislación y si está funcionando, para ver si no está funcionando, cómo arreglarlo. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente, esta posibilidad se incluyó por primera vez por esta legislación en la ley 21.575, que modificó la ley 20.000, la ley de drogas, particularmente en su artículo 46, inciso cuarto. El artículo 46, inciso cuarto, incorporó, como digo, por primera vez la posibilidad de que los fondos, por así decirlo, de los bienes incautados se puedan destinar al Ministerio Público
a Carabineros o a la Policía de Investigaciones en sus unidades que se encargan de investigar delitos de lavado, de drogas, de la ley 20.000. Quizás ahí uno hubiera echado de menos, ¿cierto?, a Gendarmería y a Directemar, que es la Policía Marítima, que también cumple un rol trascendental y muy importante en materia de persecución del crimen organizado vinculado con drogas. La ley dice que debe eso hacerse en la forma que disponga, un reglamento. Ese reglamento todavía no ha sido dictado, ¿ya? Sin embargo, hay muchos tribunales que están igualmente destinando, porque entienden que son dos cosas distintas. Una es la forma a través de la cual se va a ejecutar eso, y otra cosa es que la destinación es una cuestión adjudicativa de la sentencia al momento de decidir qué hacer con los bienes decomisados. Y hay muchas sentencias, por lo menos 6 sentencias ya, que han ido definiendo los montos que le corresponde a cada una de estas instituciones: Senda, Carabineros, Policía de Investigaciones y Ministerio Público. Por lo mismo, presidente, por su intermedio del diputado Alessandri, quizás una norma similar, espejo, paralela a esa, en el contexto, por así decirlo, del crimen organizado en general, uno lo agradecería mucho. Que por lo demás no es nada típico al derecho comparado. En muchos países, una parte de lo decomisado se aplica a estas instituciones. Antes de votar, para terminar el recado. No, muy corto, presidente. Primero, si podemos oficiar al ministerio encargado de dictar ese reglamento para que apure la marcha, porque es un tema importante. No sé si es justicia o interior. Interior. Si, con el acuerdo de la comisión, si se puede dictar ese reglamento pronto. Y la diferencia acá, con lo que estamos conversando, es que es al fisco. Y a veces cuando los fondos van al fisco como una gran olla o como una gran bóveda, no sé si cumple el objetivo. A mí me gusta cuando se va directamente a la unidad que está persiguiendo el delito. Que viene imputado, pero no hay indicación de diputado. Entonces, si la comisión está de acuerdo, oficiamos al Ministerio del Interior a efectos de que nos informe el reglamento. Y vamos a votar entonces la propuesta del Senado de la página 69, que sustituye el inciso segundo del artículo 468 por el que planteamos. En votación, señor secretario. Artículo segundo, número 10. Comisión. Como usted lo ha dispuesto, señor presidente, en votación numeral 19 del artículo segundo del proyecto, don Jorge Alessandri. A favor. A favor, don Jorge Alessandri. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo Benavente. Diputado señor Zafirio. ¿No está diputado señor Zafirio? Pues, sí. Diputado don Marcos y la Vaca. A favor, don Marcos. Diputada doña Pamela Giles. Diputado don Andrés Longton. A favor, don Andrés. Diputada doña Maite Orsini. Es como una adecuación, ¿no? A favor. Diputado don Luis Sánchez. Abstención, don Luis Sánchez. Don Leonardo Soto. A favor, don Leonardo. Don Gonzalo Vinte. A favor. Y diputado presidente de la Comisión. A favor. A favor. Tenemos 2, 4, 6, 8, 0, 1. 8 a favor, 0. 1. Se aprueba por 8 a favor y 1 en contra. Ahora corresponde... y una abstención, perdón. Sí, 8-0-1. Vamos, entonces, tenemos que ver los que están pendientes. Ok. Antes de pasar al otro artículo que va a otro cuerpo legal. Ajá. Pendientes del CPP. Del CPP, exactamente. Aquí tiene una listita, tiene el presidente de la línea. Esta es la listita, presidente, de pendientes. Entonces tenemos pendientes. Sí, tenemos. Hay una indicación del diputado Ira Razabal al artículo 33, después viene medida de protección. Dependiendo de la suerte que tengan estas normas, también después tendríamos medidas de protección especiales a víctimas. Ok. Y finalmente, una indicación del diputado señor Longton, sobre el cual habría que reabrir debate. Ok. Entonces, la primera de las pendientes es la indicación del diputado Irarrázaval, que creo que la discutimos en la sesión anterior y tiene el mismo objetivo. Creo yo, y por eso lo planteo a la... ¿Sí? ¿Que se vote? ¿Sí la leemos? Sí.
Si la leemos y la votamos entonces. ¿La leo? Entonces, presidente, la indicación del diputado señor Juan Irarrázaval, que está en la página 16 del comparado, va al artículo 2 del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal. Agrega un nuevo numeral 1 al artículo 2, pasando el 1 a ser 2 y así sucesivamente. Agrega un artículo 63 bis del siguiente tenor, tratándose de las declaraciones de funcionarios de Carabineros de Chile, policías de investigaciones y gendarmes en calidad de testigos y peritos. Su comparecencia será siempre por vía remota, en horario, lugar y día laboral, habiendo sido anunciada con 48 horas de antelación a la fecha fijada para la audiencia. Excepcionalmente, cualquiera de las partes podrá solicitar que los funcionarios señalados en el inciso precedente comparezcan presencialmente cuando ello sea indispensable para el éxito en la toma de su declaración, señor presidente. Muchas gracias. Yo quiero hacer presente, tal como lo planteó el diputado Irarrázaval en su oportunidad, hay varias indicaciones de él sobre el mismo tenor que fueron debidamente discutidas y rechazadas en esta comisión, y si le parece a la comisión procedemos directamente a su votación. ¿En votación, señor secretario? Ya. En votación, señor presidente. En votación, señor presidente, la indicación del diputado señor Irarrázaval. Don Jorge Alessandri. Era la misma. Entonces igual, en contra. Comparecencia telemática para Sí. Contra. En contra. Sí. Página 2. Que modifica el 73, diputado, yo le vuelvo a insistir. Es exactamente sobre la misma materia. Señor secretario. Sí. Página 6. Yo creo que en la página 6. Está en la página 2 del... Página 6, porque está antes de la que votamos. Sí. Está ahí mismo. La número 13 es la página 6. Sí. ¿Quién viene votando? ¿Veramente? Perdón. Ya. Pero continuamos la votación, señor secretario. Ya, perfecto. Entonces, en votación, la indicación del diputado señor Juan Irarrázaval, don Jorge Alessandri. En contra, don Jorge Alessandri. Don Gustavo Benavente. Abstención. Abstención, don Gustavo Benavente. Diputado señor Zafirio no está. Diputada Católica tampoco. Diputada Flores tampoco. Diputado señor Ilavaca. En contra. Sí, está en contra. Diputado doña Pamela Giles. No está doña Pamela Giles. Diputado don Andrés Longton. Abstención don Andrés. Diputada doña Maite Orsini. En contra. Diputado don Luis Sánchez. A favor. Diputado don Leonardo Soto. En contra don Leonardo. Diputado don Gonzalo Vinter. En contra. Y señor presidente. Contra. En contra, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2. 1, 6, 2. 1 a favor, 6 en contra, 2 abstenciones, señor presidente. Se rechaza. Rechazado. Luego, la Secretaría nos señala que existen pendientes medidas de protección. Hay 3 indicaciones que versan sobre la misma materia. Esto nos dice en relación con temas de recursos. Estos son temas, sí, están relacionados, a ver, tenemos los artículos 10, todos recaen sobre medidas de protección, y hay indicaciones del señor Ilavaca, indicación del Ejecutivo 3 y indicación del diputado señor Sánchez, artículo 608 bis, y tienen que ver también con recursos, sí. En la materia de recursos, son normas de protección. ¿O quién le ofrezco la palabra al Ejecutivo entonces? Y el comparado está... Es que, Sí. si quieres, vas diciendo la hoja en que están las normas, Sí, porque sí, señor presidente. están repartidas A ver, por el comparado. las normas. Lo que pasa acá es que se llegó a un acuerdo en particular cuando se revisó la indicación de los diputados Ilavaca, Leiva, Soto, del artículo 10 que está en la página 16 del comparado, Sí. que también se vinculaba con la indicación del Ejecutivo al artículo 226 bis de la página 36 del comparado, y a su vez se vincula con la indicación del diputado Sánchez en la página 65 del comparado, que agrega un nuevo artículo 308 bis.
todo eso guardaba en relación con la misma materia, por lo tanto se decidió continuar su tramitación al final, y es la etapa en que ya llegamos. Por lo tanto están en distintas páginas del comparado de 3 columnas grandes que tienen en sus manos. Páginas 16, 36 y 65 que versan sobre esta materia en particular. Luego de eso tenemos las de la 226N e Y, y también el Ejecutivo ha acompañado una propuesta de indicaciones que agregan los artículos 226J y 226P. Hay que tener en relación que estos artículos tocan materia que están los artículos que también están pendientes, que son los artículos 78 Quater y Quinques, que vendrían de ser rechazadas las indicaciones del Ejecutivo. Deberíamos someter a la votación también de forma individual, que son medidas de protección especiales a víctimas y medidas especiales de protección dictadas por distintos tribunales del país. Y en último lugar tendríamos la indicación del diputado Alonso. Mire, en español, en castizo, con subtítulos. Todas estas indicaciones de varios diputados y también del Ejecutivo decían relación con la reserva de la lista de los testigos. Entonces, ¿qué dijimos en su oportunidad? Oye, vamos a tomar todas estas normas, la propuesta nuestra modifica el artículo 10 del Código Procesal Penal, habían otros recursos de apelación, entonces dijimos, oye, vamos a tratar todas estas medidas que dicen relación con el mismo objetivo en una pura norma, y el Ejecutivo nos va a proponer una redacción que pueda tomar, claro, son redacciones, y por eso le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo, a María Florencia. ¿Te acordáis que Gracias, señor presidente. Como usted bien decía, a lo largo de la tramitación de este proyecto, en esta comisión en particular, se presentaron una serie de indicaciones relativas a reforzar las medidas de protección que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico en 2 líneas. Primero, para facilitar la comparecencia telemática de víctimas, de testigos, de peritos. Y, en segundo lugar, para reforzar la reserva de identidad de estas mismas personas, en particular a través de recursos de apelaciones en contra de la resolución que revela estas identidades de los testigos protegidos. Ya hemos aprobado en esta comisión 2 normas que facilitan la comparecencia telemática de víctimas, en distintas disposiciones que hablan sobre el principio de inmediación en el procedimiento penal. Pero lo importante que creo que es, lo relevante que hay que tener en consideración es que las normas de protección se pueden dividir en 2 grandes grupos. Las normas de protección judiciales, es decir, que se decretan por resolución del tribunal y que dicen relación con la forma de comparecer al tribunal, esto es decir, presencialmente o de manera remota, y también la reserva de identidad en el mismo tribunal. Y por el otro lado tenemos normas de protección extrajudiciales, que son las que se imponen por resolución del Ministerio Público y que dicen relación en lo principal con, por ejemplo, rondas periódicas en los domicilios de las víctimas, número de atención preferente en Carabineros, y creo que a nuestro juicio una de las más relevantes, la reserva de identidad en registro investigativo, ¿ya? Se tacha el nombre de ciertos testigos que están en la carpeta de investigación fiscal. Estas normas ya existen hoy en día, en particular las primeras están en el artículo 107 bis del COD, 308, 78 del Código Procesal Penal, y por otra parte las del Ministerio Público en el artículo 6, 78, 78 bis y 322 del mismo cuerpo normativo. Ahora, recientemente, como ustedes sabrán, se promulgó la Ley de Crimen Organizado en junio de este año, y ahí se incorporaron nuevas medidas de protección para ese tipo de causa, en un párrafo 3 bis en el Código Procesal Penal, y que refuerza también las medidas de protección para este tipo de intervinientes. Según lo que hemos discutido en esta comisión, el reforzamiento se hace necesario precisamente para causas de crimen organizado, porque son en esas causas donde generalmente las víctimas y los testigos, los agentes encubiertos, reveladores e informantes, tienen una reserva de identidad. Y por lo tanto, si es del caso que el tribunal le entregue estas identidades a la defensa, se pesquisó en esta comisión que la norma quedaba corta, puesto que no existía un recurso de apelación que el Ministerio Público o otro interviniente pudiese interponer en el caso en que ese sobre se entregara a la defensa, y por lo tanto lo que pasó es que ese sobre se entregó, posteriormente la Corte decidió otra cosa, pero los nombres ya se habían entregado. Por esa razón es que la propuesta del Ejecutivo está incorporada en 2 artículos.
En primer lugar, en el artículo 226b, que se refiere específicamente a agentes encubiertos, reveladores e informantes en causas de crimen organizado. Y en segundo lugar, en el artículo 226j, que se refiere a los demás intervinientes, a las víctimas y testigos protegidos. En ambas normas, según como podemos detallar después, se indica por parte del Ejecutivo un recurso de apelación en ambos efectos. Esto quiere decir que los sobres con las identidades no pueden ser entregados sino hasta que la sentencia se encuentre, perdón, hasta que la resolución se encuentre ejecutoria, cuya legitimación activa la puede tener tanto el Ministerio Público como algún querellante institucional o particular o otro interviniente. Respecto de la comparecencia telemática, tanto en el Senado como en esta comisión, se aprobó un artículo 78 ter. No sé si recordarán el artículo 78 ter, por su intermedio, señor presidente. Se trata sobre la comparecencia telemática para fiscales, en dos hipótesis. Primero, en causas de crimen organizado a todo evento, o también cuando existan antecedentes de amenaza o de potenciales afectaciones a la integridad física de los fiscales. En esos casos, en el Senado se dispuso que el tribunal podía autorizar a estos fiscales a comparecer de manera remota, y acá en la Comisión de Constitución se modificó parcialmente esa norma en orden a que sea de resorte del fiscal regional autorizar a un fiscal a comparecer de manera remota. En ese sentido, como ya hemos discutido que la comparecencia telemática está regulada en el artículo 107 bis del COD, pero es facultativa para el tribunal, lo que propone el Ejecutivo es una norma en el artículo 226p, P de perro. En ella se propone que una vez que, si es que el fiscal solicita que la víctima, el testigo o quien sea comparezca de manera telemática, la regla general es que el tribunal debe autorizarlo. Y solamente por resolución fundada podría rechazar aquella solicitud del fiscal. Eso es lo que propone el Ejecutivo como una regla inversa al artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales. Con ello también recogemos ciertas indicaciones. Entiendo que hay una indicación del honorable diputado Sánchez en el artículo 308 bis sobre recurso de apelación, que el Ejecutivo recoge en el artículo 226j, y también una indicación de los diputados Soto, Ilavaca y Leiva en el artículo 10, que también se recoge en el artículo 226j y b de burro. La B está en el comparado original. Sí. B de Benavente. Creo que con eso abarcamos todos los puntos de manera genérica, sin perjuicio de que podemos discutir cada indicación. Muchas gracias. Oye, antes de dar la palabra al diputado Sánchez, porque corresponde que tenemos que leer, ¿no? Esta propuesta que hace el Ejecutivo, que queda abierta la suscripción de quienes quieran adherir, yo ya la suscribí, esta indicación, la del Ejecutivo, establece y reúne cada uno de los, o pretende reunir cada una de las indicaciones propuestas por diversos diputados, dice, y propone regularlas en el artículo 126J y 226 letra P. Artículo 226J, secreto y acceso a la información de defensa. El Ministerio Público podrá disponer el secreto de determinadas actuaciones, registros o documentos respecto de uno o más intervinientes cuando estime que existe riesgo para el éxito de la investigación o para la seguridad de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes, testigos, peritos y en general de quienes hayan cooperado eficazmente en el procedimiento. Se aplicará lo dispuesto en el artículo 182. Con todo, hay un problema de redacción ahí, ¿no? Se aplicará lo dispuesto en el artículo 182. Con todo, el Ministerio Público podrá disponer que se mantenga el secreto hasta el cierre de la investigación. Además, deberá adoptar medidas para garantizar que el término del secreto no ponga en riesgo la seguridad de las personas mencionadas en el inciso anterior. Tras el cierre de la investigación, el juez de garantía deberá procurar el acceso de la defensa a todos los medios de prueba pertinentes y solo lo restringirá en aquellos casos establecidos en el artículo 226b, inciso final.
El que de cualquier modo informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación amparada por el secreto incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. En los casos en que se haya dispuesto la medida de protección prevista en la letra A del artículo 226N, la resolución que se pronuncie sobre su mantención o levantamiento será apelable en ambos efectos. La información solo podrá ser puesta a disposición de los intervinientes una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada. Y el artículo 226P que se propone es el siguiente: en declaración en juicio. Las declaraciones de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes o de testigos y peritos protegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126N podrán ser recibidas anticipadamente de conformidad con el artículo 191 cuando se estime necesario para su seguridad personal. En este caso, el juez de garantía podrá disponer que los testimonios de estas personas se presten por cualquier medio idóneo que impida su identificación en física normal. Igual sistema de declaración protegida podrá disponerse por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal en su caso. Sea que la declaración se preste de manera anticipada o en el desarrollo del juicio oral propiamente tal, los agentes encubiertos, agentes reguladores, informantes, testigos y peritos protegidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226N podrán declarar vía remota si el fiscal así lo solicita, salvo que el tribunal lo deniegue por resolución fundada. En este caso deberá coordinar con el Ministerio Público las medidas de protección que han de adoptarse en la declaración del compareciente. La comparecencia vía remota de las personas señaladas en el inciso anterior deberá ser ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentran. El tribunal deberá comprobar en forma previa la identidad del testigo protegido, agente encubierto o revelador o del informante. En particular, los antecedentes relativos a sus nombres y apellidos, edad, lugar de nacimiento, estado civil, profesión, industria de empleo y residencia o domicilio. Consignada en el registro tal comprobación, el tribunal podrá resolver que se excluya del debate cualquier referencia a la identidad que pueda poner en peligro su protección. Del mismo modo, permitirá que todos los intervinientes designen un apoderado que presencie la declaración en la sede del tribunal al que deba concurrir el compareciente. En ningún caso las declaraciones de los agentes encubiertos, agentes reveladores, informantes o testigos y peritos protegidos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 226N, podrán ser recibidas e introducidas en el juicio sin que la defensa haya podido ejercer su derecho a contrainterrogarlo personalmente con los resguardos contemplados en los incisos precedentes. Si la declaración se presta de forma anticipada, el juez de garantía podrá disponer el alzamiento del secreto establecido en el artículo 226J y procurará el acceso de la defensa a todos los medios de prueba pertinentes. Solo lo restringirá en aquellos casos establecidos en el artículo 226B, inciso final. Dispuesta por el fiscal la protección de la identidad de los testigos o peritos en la etapa de investigación, el tribunal deberá mantenerla, sin perjuicio de los otros derechos que se confieren a los demás intervinientes. Como lo que hacemos lo que se hace a través de esta propuesta al Ejecutivo que yo he suscrito como indicación, se hace cargo de varios cuerpos, de varios textos legales. Yo lo que le quería proponer a la comisión es que la analizáramos y lo estableciéramos como texto base para poder proponer indicaciones, porque es un tema que resume estos artículos propuestos por el Ejecutivo y que yo he suscrito como indicación. Reúnen muchas indicaciones y son textos más bien largos, diría yo, y con mucha implicancia. Entonces, lo que quería proponer a la comisión es que lo estableciéramos como texto base de indicaciones para que se pueda analizar y estudiar y ya votarlo el día de mañana en la sesión de temprano. ¿Les parece? Porque es bastante complejo este articulado y se hace cargo de varias materias complejas y yo creo que siempre es perfectible en cuanto a la redacción. No sé si la comisión está de acuerdo. ¿Lo aprobamos así? Vuelvo a insistir que sea el texto base para el trabajo de indicaciones que también las y los diputados puedan formular y lo vamos a discutir el día de mañana. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se acuerda entonces? ¿Alguna apreciación respecto de este texto? No sé si la Defensoría Penal tuvo acceso a este texto, sí, y el Ministerio Público también. Primero le voy a ofrecer la palabra al diputado Sánchez, luego a la Defensoría Penal Pública y luego al Ministerio Público. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Algunas preguntas bien específicas al Ejecutivo. Más que nada para entender bien, porque hicieron referencia a ellos a que habían tenido en consideración la indicación que había presentado yo para efectos de preparar esta propuesta. Y hay tres aspectos a los cuales no se hace referencia expresa, entonces quiero entender bien cuál es la razón o el análisis de fondo que existió para ellos.
¿Ya? Se señalaba en la indicación que yo acompañé, y eso también está en la propuesta, que la resolución que autorice, niegue o levante la reserva de testigos protegidos va a ser apelable en ambos efectos. Pero lo que no se dice es que esta apelación en ambos efectos podrá ser presentada por cualquiera de los intervinientes. El asesor del Ejecutivo, con el que tuve la posibilidad de conversar hace unos minutos, me decía que la intención de ellos es que sea por cualquiera de los intervinientes, pero eso no se dice expresamente en la propuesta. Entonces no entiendo muy bien cuál es la intención. Después se señala también en la propuesta del Ejecutivo que la identidad de los testigos protegidos no podrá ser entregada mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución. Y lo que faltaría o lo que no se dice ahí es la referencia expresa a, el concepto que se dice acá es la resolución que niegue o rechace, que niegue o levante la reserva. Para que se entienda que no estamos hablando de cualquier resolución, en el fondo no dejemos las cosas tan abiertas a la interpretación. Me puede sonar medio obvio, pero yo creo que nunca está de más dejar muy claro a qué resolución estamos refiriéndonos. Efectivamente es acá aquella que niegue o levante la reserva. Y una cuestión que yo creo que puede contribuir a la eficiencia y no se dice expresamente en la propuesta, el recurso de apelación contra esta resolución deberá interponerse la misma audiencia. En el fondo, para mayor celeridad, yo creo que sería una buena idea eso también señalarlo. Y si no, saber en el fondo bien cuáles fueron las razones del Ejecutivo para no incorporar esos elementos en particular. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Hacer presente también, como se señala en este documento de pendientes, que esta propuesta del Ejecutivo que yo he suscrito como indicación y que está abierta para que los demás diputados y diputadas también puedan suscribir, también dice relación con medidas de protección de víctimas del artículo 68 Water y del artículo 68 Quinques, que de aprobarse esta propuesta por el Ejecutivo se caerían por incompatibilidad. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública, luego al Ministerio Público. Muy breve, señor presidente. A ver, nos parece que en general la propuesta que hace el Ejecutivo responde a las inquietudes que se han manifestado en diversas indicaciones, sin perjuicio de lo cual, obviamente a nosotros nos parece importante señalar algo que creo debiera tenerse en consideración. No discutimos la posibilidad de que eventualmente se hagan, llamémoslos, juicios telemáticos, personas que no están en presencia del tribunal, pero sí nos parece que no se ha considerado todavía o debidamente la dimensión de lo que significa un juicio oral. Un juicio oral no es una mera formalidad. Un juicio oral es un espacio de conocimiento y de descubrimiento de la verdad, ¿no? Y eso supone ciertos principios que, en la medida que se cumplen con mayor integridad, disminuyen el riesgo de error procesal, disminuyen la posibilidad de que nos equivoquemos en determinar lo que efectivamente ocurrió. Y en ese sentido hay dos que son centrales: la inmediación del tribunal y la contradictoriedad, ¿no? Y entonces a nosotros nos parece que todas estas medidas, si bien satisfacen todos los planteamientos que se han hecho en esta honorable comisión, de alguna manera lo que van haciendo es relativizando ese juicio oral, ¿no? Yo solo quiero llamar la atención sobre esto. O sea, la inmediación del tribunal, que el tribunal conozca físicamente la prueba ante él, tiene que ver, por una parte, con adquirir información, pero tiene que ver también con valorar la información que se le está proveyendo a través de la declaración de un testigo, de un perito, de una víctima, ¿no? Y por otro lado, el hacer un contraexamen virtual, ¿no?, que sería con este tipo de declarante, no tiene las mismas potencialidades que tendría a hacerlo presencialmente. Entonces, finalmente decir que nuestra aprehensión es que se vayan transformando de nuevo estas reglas de excepción en reglas que se van generalizando, y lo que van haciendo es que pasamos de un juicio oral presencial que tiene virtudes, insisto, como mecanismo de conocimiento, a juicios virtuales que se pueden hacer, sin duda, pero que claramente van a ir generando mayores problemas de control de la información, mayores problemas en la valoración de esa información por parte del tribunal. Y todo eso finalmente lo que incide es la posibilidad de mayores riesgos de error. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público. Presidente, yendo a lo concreto, porque la verdad yendo a lo concreto, presidente, la verdad que yo no tengo
tanta certeza respecto de cuáles son las condiciones, las mejores condiciones epistémicas para descubrir la verdad. Pero dicho eso, yo creo que el proyecto tiene, yo no sé si tal cosa como la contradictoriedad o la inmediación supone necesariamente condiciones epistémicas mejores para conocer la verdad que de otra forma. Creo que se puede todo discutir. Pero, presidente, pero no es ese el punto. Mi punto es que yo tengo problemas con la redacción propuesta por el Ejecutivo. Desde luego, a nosotros nos parecía que la propuesta del artículo 78 quater era mejor, pero no por la cuestión de que fuese o no decidida por el fiscal regional o no, o eventualmente por el tribunal, sino que porque creo que primero lo restringe únicamente a la cuestión del crimen organizado. Y entiendo la preocupación por parte del Ejecutivo, pero creo que es todavía demasiado limitado, porque digamos por así decirlo, la condición para operar como una norma de crimen organizado supone hacerse cargo de las exigencias que tiene la ley para que una determinada investigación pueda subsumirse, ¿cierto?, como un crimen organizado, que básicamente, o una asociación delictiva, una asociación criminal, que significa que tres o más personas se dediquen de modo más o menos permanente a la comisión de ciertos delitos, crímenes o simples delitos. ¿Dónde veo yo el riesgo de esto? Pensemos, por ejemplo, en casos que no tengan que ver con asociación delictiva o asociación criminal, y de donde sí hay riesgo para la víctima, sí hay riesgo para testigos, o sí incluso hay agentes encubiertos. Piénsese, por ejemplo, en la ley 20.000, fuera de los ámbitos de la ley sobre crimen organizado. La norma que proponían los diputados Ilavaca, Soto y el presidente Leiva era más amplia, hablaba sobre las asociaciones delictivas criminales, o bien cuando existiesen antecedentes graves de amenazas, agresión u otra afectación a la integridad personal de la víctima, o incluso de testigos peritos o de sus familiares, lo cual es mucho más consistente en términos de protección de la víctima. La propuesta del Ejecutivo es mucho más restrictiva. Por ejemplo, podríamos dejar casos fuera de la ley 20.000, ley de drogas, donde se usa el agente encubierto, quedaría fuera de esto, porque no está concebido como una asociación criminal, porque no hay tres o más personas que de manera permanente se dedican a cometer un delito. Así lo entiendo yo, salvo que me equivoque, pero así lo entiendo yo. Eso me parece, desde luego, que es un problema. Quizás es fácil de arreglar, se pueden meter la ley 20.000 u otras, pero quiero decir que, así como está, yo lo veo restrictivo. Segundo, me parece que ampliar la posibilidad para que sea apelable por todos los intervinientes es también un incentivo a la dilación del proceso y además un incentivo para que, perdón la expresión casi coloquial que voy a decir, pero de tanto ir al cántaro, ¿cómo es el dicho? Tanto al cántaro al agua. Tanto al cántaro al agua que al final lo importante se rompe, que en el sentido de que en una causa como por ejemplo la del Tren de Aragua, o la de los gallegos en el norte, habríamos tenido a todas las defensas pidiendo permanentemente con apelación, por lo tanto, entonces, además, suspendiendo la tramitación hasta que no se resuelva por la Corte. También creemos que es un problema, debiese eso quedar entregado únicamente para el querellante y para el Ministerio Público, o para el Ministerio Público, pero no tengo problema que sea para el Ministerio Público y el querellante. Ya la defensa tendrá su oportunidad, por ejemplo, a la fase del recurso de nulidad para poder hacer las alegaciones pertinentes. Pero quizás, presidente, a mí lo que me parece más problemático es lo que dice en relación con la propuesta del 226P, que dice básicamente que tiene que ver específicamente con los agentes reveladores, agentes encubiertos, informantes, testigos y peritos protegidos, donde la propuesta del Ejecutivo es que estas personas, cuando comparezcan, la regla sobre que lo pida el Ministerio Público, la regla que lo pida el Ministerio Público y eventualmente ¿cómo se llama?, sea el tribunal que lo resuelva por razones fundadas, me parece que es una regla que podría perfectamente subsistir. O sea, creo que no tengo problemas en ello, presidente. Pero sí la siguiente, la que dice que ese testimonio debe ser hecho ante un tribunal, obligar a un agente encubierto a ir ante un tribunal, a una víctima protegida ir ante un tribunal, donde más encima no solo se le va a exponer ese solo hecho, sino que además se le permite a todos los intervinientes, incluyendo las defensas, que las queremos proteger, que designen a un apoderado para que vaya a ese tribunal a ver al agente encubierto, a ver a el testigo protegido. Me parece, presidente, que en algún sentido, incluso hasta uno podría decir que no avanza tanto en la línea de lo que uno hubiera esperado a propósito de los acontecimientos del último tiempo. Me parece, presidente, que puede mejorarse en todo caso la redacción a la luz de lo que usted señaló sobre indicaciones. Sí, al Ejecutivo, por favor.
Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio para responder las dudas del honorable diputado señor Sánchez. Efectivamente, en la redacción no aparece que puede ser apelable por todos los intervinientes. Puede incorporarse la frase, sin embargo, entendemos que al no restringirlo a ninguno, todos tienen el mismo derecho y por lo tanto todos podrían apelar. La referencia a la resolución probablemente es una referencia que sería útil para estos efectos, podría modificarse la redacción en ese sentido. La dificultad probablemente está en incorporar un recurso de apelación de carácter verbal. El Código Procesal Penal mantiene un recurso de apelación de carácter verbal cuando se niega la prisión preventiva. Esencialmente está ahí. Pero como es más bien en este caso una cuestión de mérito y más técnico, parece ser que lo recomendable sea que el estudio de los antecedentes se haga bajo la regla normal de presentación de recursos, esto es dentro del plazo de 5 días para que la Corte pueda conocer, quizás establecer algún grado de prioridad para que este recurso no sea dentro de los ordinarios, sino dentro de los extraordinarios, pero es una cuestión evaluar. La mayor eficacia estaría precisamente en las argumentaciones hechas por escrito en los recursos de apelación. Ahora, dos cuestiones sobre lo que señala el representante del Ministerio Público. No es efectivo que en un caso de ley 20.000 no sean aplicables reglas de protección, porque probablemente son en la mayor cantidad de casos en donde se aplican reglas de protección. Quizás eso se debe a que el representante del Ministerio Público hace muchos años no va a un tribunal a litigar, pero sí se hace y así lo han hecho. Ahora, de hecho, sobre agentes encubiertos, para la verdad sea dicha, ningún fiscal sienta a declarar a un agente encubierto, porque pierde inmediatamente su trabajo. Nunca un fiscal sienta a declarar a un agente encubierto. El problema de la regla de apelación es una regla de igualdad. Y quiero traer sobre este punto lo que ha dicho el Tribunal Constitucional a propósito de la apelación exclusiva por parte del Ministerio Público ante la exclusión de pruebas. Las resoluciones del Tribunal Constitucional han sido, durante la última época, unívocas sobre expandir dicho derecho tanto a la defensa como al querellante. Es decir, todos los intervinientes pueden apelar de la exclusión de prueba. Luego, poner una regla que excluye precisamente a las defensas a conocer antecedentes de investigación va a correr la misma suerte de inconstitucionalidad de la regla que restringe la apelación por exclusión de pruebas, porque el fundamento es exactamente el mismo. Esa es la razón para tomar una cuestión amplia en cuanto a legitimidad activa. Por lo tanto, esa regla debe mantenerse como está y no volver a lo que propone el Ministerio Público de cerrarlo solamente a quien pretende la protección y no quien tiene derecho a la información, debiendo resolver esto, por supuesto, un Tribunal Superior de Justicia. Así las cosas, creemos que la propuesta que hizo el Ejecutivo cubre todas y cada una de las propuestas que hicieron los senadores a propósito de la discusión de protección de testigos. Muchas gracias al Ejecutivo. Yo considero importante, sí, atendido lo que plantea el Ejecutivo, yo comparto que tal vez desconozco el fallo, pero si existe la misma razón y obviamente le da acceso a todo. Pero también debiéramos hacernos cargo de, en mi opinión, y esta es una opinión personal, respecto de las eventuales dilaciones que se pueden dar dentro de un proceso. Dilaciones del proceso, ¿te fijas? Entonces, a lo mejor si ahí pudiéramos establecer una regla para que efectivamente se mantenga ese derecho, pero efectivamente no se entorpezca el desarrollo de la tramitación del proceso, porque muchas veces, excepcionalmente, no hablo de la Defensoría Penal Pública, lo quiero dejar medianamente claro, muchas veces los defensores privados tienen por objeto dilatar con sus medidas el desarrollo de un proceso, más que colaborar también a su sustanciación. Le voy a ofrecer la palabra a la diputada Orsini y luego al Ministerio Público. Sí, no, presidente, justamente yo le iba a pedir que pudiésemos escuchar a la Defensoría sobre este punto, que pudiese referirse a los puntos que ha hecho el Ministerio Público y el Ejecutivo. Eso le iba a pedir yo, presidente, antes de escuchar al Ministerio Público. Pero entiendo que ya se hizo cargo. ¿No? ¿De todo eso? Sí, pues. Hay algunos puntos
que hizo sobre esos puntos Sí. justamente. Yo me les gustaría quiero escuchar proponer la lo defensoría. siguiente, para una mejor comprensión y tramitación. Ya acordamos, parece que usted estaba diputada, Sí. de establecer como texto base la propuesta del Sí, Ejecutivo. sí. Entonces, nos gustaría, y eso le quiero pedir tanto al Ministerio Público como a la Defensoría Penal Pública, también al Ejecutivo, que como este tema lo vamos a discutir en profundidad mañana, y se hace cargo de muchas normas, que nos puedan entregar de manera resumida una minuta a Secretaría para que nos haga llegar a cada uno de los miembros de la comisión para poder tener claridad respecto a esa discusión y si pudiera ser ahora dentro del transcurso de la tarde, cuánto mejor, porque tenemos que votar mañana. Diputado Soto, ¿les parece? ¿Lo acordamos? ¿Está de acuerdo la Defensoría? Pueden encargarle a la señora Razabal que lo haga, no hay ningún problema. Pero anda en Croacia. ¿Y el Ministerio Público no tiene problema? Súper. ¿Ok? Es que también si le hace una indicación, me la hace la Defensoría, pero si lo hace en un minuto, el mismo... Ah, muy bien. Oye, ¿les parece entonces discutimos mañana con este texto base? Si nos pueden hacer llegar dentro de las horas siguientes para preparar las indicaciones, ¿les parece? Y por haberse cumplido el objeto de la acción, esta se levanta.